Ahí ya estamos. Ya, vamos a partir con los ejemplos, ¿cierto? La idea es que veamos aplicaciones y tratemos de sacarle un poquito de provecho a los ejemplos que tengamos disponibles. Aquí lo que hice fue agarrar nuevamente el marquito que ustedes ya conocen, ¿cierto? De las primeras clases. Es un marquito que está calibrado, entonces por eso lo uso para un montón de cosas. Entonces cumple con las normas, cumple con los criterios cínicos, cumple con lo que uno le pida, la cuestión lo cumple. Entonces, por eso está bien reciclado. Entonces recordemos un poquito. El marquito era este que está acá. Entrepisos de 4 metros, vanos de 6 metros, un marquito de momento. Común y corriente, nada extraño, salvo que cumple con todo lo que tiene que cumplir. ¿Ya? Un marquito simple. Están las cargas que ustedes ya conocen, básicamente el peso propio, un equipo en este sector y sobrecargas para uso, sobrecargas fuertes y sobrecargas menores. Pero es el mismo marquito de la otra vez. Este marquito, ¿cierto? Lo metimos al SAP, dio, dio los resultados elásticos que ustedes ya conocen, ¿cierto? La primera vez yo le pedí a Rodrigo que les mostrara el tema de la obtención de la matriz de rigidez lateral, la matriz de rigidez elástica, ¿cierto? Mediante el método de flexibilidad, que es lo que usamos acá. Ahora vamos a ir un poquito más con este marquito, le vamos a sacar un poquito más de jugo. Vamos a ver una integración en el tiempo del marquito, lineal y no lineal. Desde ya les cuento que aquí en la oficina no tengo la licencia de SAP no lineal, pero tengo el resultado que saqué hace tiempo y eso lo podemos mirar. Entonces vamos a ir a mirar el marquito en SAP. Aquí está el marquito, ¿cierto? Si lo veo así, no tiene ni una gracia, la verdad, ¿cierto? Son puras líneas verticales y horizontales y no tiene mucha cosa que sacar. Pero cosas que pueden ser importantes, ¿cierto? Ya lo corrí, veamos que los modos son razonables, ¿cierto? Veamos acá, ¿cierto? A ver qué salen de los modos. Ya tiene un modo lateral de 1.1 segundo este marquito. El modo 2, ese se parece bastante a un modo 2 normal, ¿cierto? Claro que el primer piso se desplaza más, por lo tanto tiene una masa más grande acá, pero sigue siendo un modo 2 bastante razonable, 0.4 segundos. Y un tercer modo, no le corrí el tercer modo, ya. Tiene solo dos modos para efectos de lo que vamos a solucionar. ¿Cuál es el asunto? Este marquito lo corrí con el registro de constitución ajustado al espectro de diseño del decreto 61. ¿Qué significa eso? Que el registro original se usó como semilla, fue corregido y ahora el espectro de ese registro se parece mucho al de la norma, cosa que ustedes ya han visto en las tareas que no pasa, ¿cierto? Los registros naturales no se parecen a los espectros de las normas, salvo que uno los corrija. Y por eso que uno tiene que hacer procesos de escalamiento y procesos de matching. En este caso yo hice un proceso de matching, ¿cierto? Veamos, veamos el registro. Un registro está acá, tengo un registro de constitución, donde lo mostró acá afuera. Este es el registro, ¿ya? Claro, si uno lo ve así no detecta nada, no tiene ni una gracia porque esto es una señal matemática y no nos entrega ninguna información. Pero bueno, este registro ya está ajustado para hacer matching con el espectro objetivo, que es otra forma de hacer que los registros representen un espectro dado, ¿ya? Una forma que a veces se ocupa, otras veces no, es un poco cuestionada, pero ambas cosas, ¿cierto? Tanto el escalamiento como el matching tienen sus pros y sus contras. Ustedes vieron en la tarea, por ejemplo, que al hacer escalamiento con los registros que yo les di eran registros reales, registros buenos, que no había que escalarlos 10 veces, sino que eran registros bastante exigentes. Y claro, ustedes vieron que el adaptarlos al espectro objetivo en un rango de periodos relativamente pequeño causaba que en otros sectores del espectro
se dispararan las solicitaciones, se dispararan las demandas. En particular, claro, uno dice el primer modo me quedó bien ajustado, pero los otros modos que están hacia la zona de amplificación están absolutamente sobreamplificados respecto a la demanda objetivo que se tenía. Entonces, claro, ahí uno puede decir esto no corresponde, esto está mal. Sí, puede ser, pero es una forma en que se escalan los registros y se asume que representan el espectro objetivo. Esta otra forma lo que hace es que el registro se corrige de tal forma que en todo el rango de periodos, digamos de 0 a 2 segundos, se adaptan bien al espectro objetivo. Claro, con eso yo corrijo tanto el registro que ya deja de parecerse al registro original. Entonces por ahí algunos investigadores dicen, bueno, eso ya no representa nada, ya no tiene ninguna gracia. Puede ser, pero el escalar los registros tampoco es lo mejor. Entonces hay casos en que sirve más una cosa, hay casos en que sirve más la otra. Ambas cosas hay que mirarla dentro de su propio contexto. Bueno, ese era el registro, no dice nada, pero veamos acá, ocupemos por ejemplo una herramienta que tiene el SAP, ¿cierto? Que me da espectros para las cosas. Entonces yo voy a elegir esa junta en el suelo, ¿cierto? Porque como se mueve con el suelo, yo ahora lo que quiero es pedirle el espectro para ese punto. Y como me va a dar el espectro para ese punto, que es el suelo, en realidad me está dando el espectro de toda la vida que aparece en las normas. Entonces veamos acá, donde muestra estas cosas. Acá, espectros. Me salió la ventanita y define, bueno, sí, es la junta que estoy mirando ya, no hay problema. Tengo un puro tiempo historia modal, así que ese será. Los ejes va a ser periodo y quiero que me muestre, primero que me muestre desplazamiento, el espectro de desplazamiento de ese punto. ¿En qué dirección? X, sí, horizontal, bien. ¿Para qué amortiguamiento? 5% y también pongamos el 2% para tenerlo nomás. Tengamos esos dos. Periodo, no, nada extraño, todo por defecto. Y ejes aritméticos. Bien, veamos qué sale. Me lo mostró por acá al lado. Aquí me salió. Ahí me entregó el espectro. Parece razonable. Ahora, parece razonable desde el punto de vista normativo. Fíjense que hay una clara zona de amplificación de los desplazamientos, llega a un plató y de ahí para adelante los desplazamientos son constantes, que es lo típico que pasa en los espectros de diseño normativo. Este en particular es el espectro del decreto 60. Entonces tiene harto sentido, al 5% por acá, al 2% por allá. Bien, veamos, ¿dónde está la justicia? Ah, se me perdió lo que ando buscando. ¿Dónde están las pseudoaceleraciones? Aquí está, ya. Veamos la pseudoaceleración en el mismo punto. Me lo muestra acá afuera, acá está. Fíjense los espectros que salieron. Son espectros como que para cualquier registro se ven raros. Claro, porque son registros que están ajustados de manera que su espectro sea el de las normas. Y por eso que esta cosa se ve tan suavecita, si este es el espectro del decreto 60, del decreto 60. ¿Se fijan? 61, 61. ¿Se fijan que está suavecito por ahí? Y aquí al 2% también suavecito. Claro, es un registro que está ajustado para que dé los espectros normativos en todo el rango de periodo. ¿Ya? Entonces, tenemos que me lo dio. Así que esta cosa anda más o menos bien. De pasadita y solo por jugar, hagamos otra cosa, ya que tenemos esto abierto. Tenemos que esto a nivel de suelo. Nosotros dijimos que se producían amplificaciones cuando nosotros subíamos en altura en el edificio. Veamos, quedémonos solo con el espectro del 5%, nada más. Tengo aquí que más o menos en el periodo 0,5 estoy llegando al máximo de 1, un G más o menos. Más o menos, un G, para tener una idea. Entre 0,5, bueno, un poco menos de 0,5, 0,3, pero por esta zona estamos llegando a un G más o menos.
Esto en el suelo. Veamos qué pasa si ahora yo, en lugar de pedirle acá abajo, le pido a este nodo de acá arriba que me dé el espectro. Veamos. Otra vez la misma cosa. Me dio la misma tablita, ¿cierto? Esta es una segunda junta y entiendo que está todo igual. Ya, tenemos todo igual. Saquémosle el del 2% porque no está molestando nomás. Listo. Y le pedimos el espectro. Miren lo que salió. Miren lo que salió. No se parece al del suelo, ¿cierto? No se parece nada al del suelo. ¿Por qué será? Bueno, veamos primero el nivel de amplificación. Aquí está bueno, el eje vertical, ya el uno como que no tiene sentido. Esta cuestión va como en 6,4, ese pico. Entonces hay una amplificación bastante potente en altura aquí. Está muy arriba. Pero lo más importante es que hay amplificaciones fuertes y hay un doble pic. Los pics siempre son una zona de amplificación por algún tipo de periodo, ¿cierto? A veces, a nivel de suelo, acá abajo, me salen espectros de este tipo. No siempre salen como los que hemos visto hasta el momento. ¿Se les ocurre por qué puede empezar a pasar este tipo de cosas? ¿A alguien se le ¿En el ocurre? suelo o en la misma o en el nodo de arriba de la estructura, profe? Están en los dos casos. Son dos maneras de responder, po. Como que los dos periodos de la estructura son, los dos principales están caídos, ¿no? Por ahí podría ir, ¿cierto? En general, cuando esto pasa en el suelo, hay un periodo, porque siempre hay una zona de amplificación típica, y esa es la general, pero a veces aparece una segunda. Cuando aparece esa segunda, normalmente va asociada a la resonancia del periodo de alguna cosa. En el caso del suelo, ¿cierto? Cuando aparece el segundo pic, normalmente viene asociado al periodo del suelo, al periodo del depósito de suelo donde está la estructura. En este caso, este pic, el segundo normalmente, viene asociado a la amplificación por alguna característica dinámica del depósito. Y ahora el depósito sería la estructura, sería toda la altura de la estructura. Entonces lo más probable, lo más sensato, o el primer candidato a culpable, ¿cierto? Sería que por aquí debe estar el periodo de la estructura. Y este está más o menos en cuanto, en 1,1 más o menos. ¿Y se acuerdan cuál era el periodo de la estructura? El del primer modo. Rescatémoslo nuevamente. El primer modo tiene periodo 1,1. Ahí salió. Entonces, claro, tiene una amplificación espectral justo en el periodo de la estructura. ¿A qué nos sirve esa cuestión? Veámoslo de nuevo. Estoy aprovechando que tengo el SAP, ¿cierto? Por eso veo estas cosas. Si no, esto igual es complejo de mirar. Pero aprovechando que tengo este marco de ejemplo, ¿cierto? Y veo que ahí tengo una amplificación. Claro, lo que normalmente pasa es que el equipo secundario que yo pongo arriba, normalmente es muy rígido frente a la estructura. Entonces, si es muy rígido frente a la estructura, va a estar por aquí, va a estar en los periodos casi cero. Entonces, va a andar por aquí, igual hay una amplificación, si ustedes se fijan, estos valores chiquititos no son uno, es 1,5 por ahí, es más que lo que había en el suelo, de todas formas. Pero ¿qué es lo que hay que fijarse? Que si el equipo empieza a ser flexible, bueno, si es muy flexible se nos va para este otro lado y ahí hay una deamplificación y la cuestión baja. Pero si está en una zona en que compite con los periodos de la estructura, podemos tener un montón de problemas, ¿cierto? En particular, si el equipo se monta justo sobre ese pic, podría tener un problema. A excepción de que yo quiera hacer amortiguadores de masa sintonizada, como lo vimos la ayudantía pasada, ¿cierto? Y lo retomamos un poquito en la clase, ¿ya? Pero ojo, fíjense, lo que más me interesa que se fijen acá son las amplificaciones entre la parte baja y la parte alta. De hecho, aprovechemos que estamos acá, ¿cierto? Y veamos el espectro de desplazamiento del puntito de acá.
Me tira todo para afuera. Aquí está. Fíjense el espectro de desplazamiento, qué lindo. Tiene un tremendo amplificador aquí en el periodo de la estructura. ¿Ya? Y después vuelve a caer. Entonces, se fijan que esto eh, apoya mucho lo que conversamos en su momento de las amplificaciones locales. Primero por depósitos de suelos malos y que son blandos, y después también al interior de la estructura. Eso pasa. Claro, no siempre la cuestión pasará de la misma forma, ¿ya? Pero hay amplificaciones y el cálculo lo entrega. ¿Ya? No tenemos que inventar demasiado en ese sentido. Simplemente evaluando cuál es la respuesta espectral acá arriba y la respuesta espectral acá abajo, ya podemos ver este tipo de cosas. ¿Mm? Bueno, Y, eso es solo. profe, Sí, cuéntenme. Todo, pregunta, este es el momento para tirar todas las dudas a la mesa, todos los pensamientos, todo lo que se le ocurra, hasta los reclamos. Hoy día es el momento. tengo un reclamo. No. Profe, ¿puede poner el modo 2 un poco? El segundo modo de la estructura. Sí, sí. Sí. ¿Qué pasa como con los cuando, no sé, pues si queremos ver el espectro como en algún punto que sea como uno de los nodos como del armónico, entre comillas? Ah, ya. ¿Que la embarrada igual Claro, con los... claro, en este caso, ¿cierto? Este es el segundo modo. Recuerden que la estructura no tiene el mismo modo que tendría si todas las masas fueran iguales en la altura, porque tiene un equipo grande acá, ¿cierto? El modelo interpreta que Claro. tiene un equipo grande acá, entonces por eso que el primer piso se mueve aquí más fuerte, cuando debiera moverse más o menos lo mismo que este segundo nivel. ¿Ya? Pero claro, el que más se corre es este segundo nivel. También podemos ver qué le pasa a eso si hay una amplificación. Normalmente las amplificaciones crecen en altura y sobre todo en el techo, por eso yo me fui al tiro al techo, por el efecto látigo que tienen estas cuestiones. Normalmente es el último piso el que agarra eso y casi todas las normas lo reconocen. A ver, me voy a meter en ese y miremos. Miremos otra vez. Esa es la junta 15 y dámosle el espectro de desplazamiento. Ahí está el espectro de desplazamiento. No es el mismo, sigue siendo feo. Los desplazamientos son menores a nivel de valor absoluto, ¿cierto? Estos son centímetros, están en vertical. Otra vez tiene una amplificación potente ahí, que es básicamente el primer modo de la estructura. Esto, les insisto, es lo común, pero es lo común al interior de la estructura, no es lo común en sectores de la base. Y cuando aparece esto, en la base, en el espectro que me dan a mí para diseño y que proviene de un análisis de sitio, un análisis de amenaza, pero en el sitio, a veces me puede aparecer este segundo pic y es precisamente por el tema de los suelos. Normalmente aparece en suelos malos este segundo pic, es muy común. Por eso que las normas hoy día ya están diciendo, mira, los suelos tipo 4 o los suelos tipo E no les damos ni espectro. Hay que hacer un estudio de sitio para saber qué mierda le pasa. Porque depende no solo de la calidad estructural del suelo, sino del periodo del depósito completo. ¿Qué podría pasar? ¿A qué estructuras podría exigir más? ¿Ya? En suelos buenos no se ve este asunto del segundo pique. En suelos tipo A, bueno, tipo A casi no hay, que es roca, eso es para el norte, pero suelos tipo 2 sí hay harto. Los suelos buenos hay muchos. Suelos ya malitos tenemos en Concepción, para el sur se da harto, en las zonas portuarias también, porque son suelos con agua, a veces no son muy compactados, entonces hay suelos malitos. Pero ya los suelos tipo D o E empiezan a ser malitos, no convienen mucho. Ya, ya, no, voy a dejar esto hasta aquí. Saquémosle un poquito más de provecho a este marquito. ¿Cierto? Lo que les quiero mostrar es que yo hice un análisis tiempo-historia con ese registro y me va a dar una respuesta lineal elástica de toda la vida. Pero yo sé que ese registro también está compatibilizado con el espectro de diseño sin reducir. Y la estructura yo la calculé con un R. Por lo tanto, la estructura debiera tener una respuesta inelástica. En este caso, y aprovechando las posibilidades del SAP, ¿qué hice? Dije, bueno, ¿dónde van a estar esas rotulitas?
asigné las rotulitas a los extremos de las vigas y las bases de las columnas. Y en este caso dice de una manera muy simplista. Veámoslas primero. Dice display y mostrar será misceláneo. ¿Misceláneo en qué? ¿En qué podría ser el object? Frame. En los frames están las rótulas. Y están por acá. Ahí está. Ahí puedo mostrar las rótulas. Veamos. Ahí están las rótulas. Todas estas son rótulas plásticas, que significa que tienen una constitutiva, ¿cierto? Específica, son rótulas fenomenológicas. ¿Qué significa eso? Que en realidad yo agarré un punto ahí y dije, aquí hay un punto que tiene una constitutiva diferente. ¿Cómo son las rótulas en la realidad? Pensando en una viga de acero doble T, como son estas, yo voy a tener un largo de rótula plástica, ¿cierto? Porque el momento varía, no es constante en todo el elemento. Y ese largo de rótula plástica yo no lo estoy viendo acá. Yo estoy diciendo, mira, si la rótula plástica tiene largo, no sé, 50 centímetros, 60 centímetros, yo la voy a representar por un punto. ¿Por qué? Simplemente porque es más fácil. Si yo la representara en un largo, tendría que representarla con curvatura. En cambio aquí, como la puse en un punto, la voy a representar con giro directamente. Esto se va a medir en radianes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el SAT me da de manera muy simple estas opciones. ¿Ya? No es que sean las mejores, pero es muy fácil hacerlo de esta manera, por lo menos como ejemplo. Entonces, ¿qué cuestiones aparecen acá? Bueno, aquí dice que en el elemento 24, ¿cierto? Tengo una rótula H1 y una rótula H2. Entonces, por eso así se van a llamar estas cuestiones, si después las quiero buscar. Y son de tipo FH1. Si se fijan, todas las rótulas de la viga son FH1. La única que son de un distinto tipo son las que están en la base de las columnas, que son FH2. ¿Se les ocurre por qué son distintos tipos de rótula? Porque las vigas tienen un tipo de rótula y la columna tendría que tener otro. Porque a lo mejor le podría poner el mismo tipo de rótula que tengo en las vigas. Pero decidí ponerle otro. ¿Se les ocurre por qué puede ser? ¿Qué diferencia podría haber en una columna contra una viga? Diferencia importante. O sea, pensando como en el diseño o pensando en... Comportamiento. Comportamiento. Como ahora vamos a mirar el resultado de un tiempo historia no lineal, eso me da más comportamiento que diseño. El diseño ya lo hice. Ya es. Ya fue. A lo mejor tengo que poner aquí un poquito los perfiles para que se guíen más. Fíjense los perfiles. Bueno, me quedaron arriba de las rótulas y no se ven, pero estos son un IN, son perfiles IN, ¿cierto? No muy pesados. Si fijan, este es un IN 25, 37.7, a ver si, ya. IN 25, 37.7, IN 20, 36, son livianas estas vigas. Y las columnas, IN 25, 46.6, las centrales ya son IHN 30, 106. En realidad siempre la columna es más robusta que la viga, ¿ya? Y es precisamente porque estoy buscando que la falla se produzca siempre en la viga primero y al final en la columna, ¿ya? La diferencia fundamental es que en las vigas yo no espero tener una carga axial importante, ¿cierto? Claro, uno dice, oye, pero igual viajan cargas axiales, evidentemente, porque tienen que ir de una columna a otra, ¿cierto? Van a haber cargas axiales, sí, pero no son cargas axiales comparables con una posible plastificación axial de la viga, ¿ya? De hecho, sabemos que una carga axial del orden de menos del 20% del P sub yield del elemento, de la viga o columna, lo que sea, no me cambia la rótula flexural, el elemento sigue respondiendo como si fuera flexión pura, ¿ya? Ahora, si la carga axial supera ese 20%, ya tengo que empezar a considerar que esa carga axial me puede reducir la resistencia flexural. Esto estoy repitiendo todo lo que ustedes vieron en su curso de acero, ¿cierto? Evidentemente, la coexistencia de una carga axial con una flexural condiciona y me deja menos resistencia para la flexión, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos acá? Si la carga axial es poquita y en las vigas va a ser poquita, yo puedo usar rótulas flexurales esencialmente. Y eso es lo que hice. Asigné una rótula flexural que desconoce la existencia de la carga axial.
Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Correr esta cosa y después verificar que la carga axial nunca fue importante y por lo tanto mi resultado es válido. Si encuentro, por ejemplo, que en las vigas la carga axial fue importante, entonces mi resultado no va a ser bueno. Voy a tener que mejorar esa aproximación porque esa carga importante puede cambiar la resistencia flexural que yo le estoy dando a la rótula. En las columnas, la diferencia, por eso la rótula FH2, tiene carga axial, tiene interacción entre la flexión y la carga axial. Ahora eso es por rigurosidad, porque tampoco es tan claro que la carga axial, aunque haya alta carga axial, no es tan claro que esa carga axial sea del nivel que corrige la respuesta flexural pura. ¿Ya? No es muy claro, pero por rigurosidad le pusimos. Claro, uno dice en estricto rigor, yo aquí en cada nodo, yo debiera haber puesto 3 rótulas. Una aquí, en la viga, una aquí en la columna y una acá arriba en la columna. 3 rótulas en cada nodo y que se active la que se tenga que activar. Ya, eso se puede hacer y normalmente en investigación se hace. Yo no lo hago. ¿Ya? Mi metodología es un poquito distinta porque ese tipo de consideración hace que los modelos queden muy, muy pesados y se demoran demasiado tiempo en correr. Entonces, ¿qué hago yo? Yo digo, yo sé que la rótula se va a producir aquí, por lo tanto no asigno ni esa ni esa. Y lo que hago es que después yo verifico si alguna vez el momento llegó al nivel en que podría plastificar esos sectores. Si no llegó a ese nivel, perfecto, no se iba a activar la rótula, entonces no tenía para qué ponerla. Estamos perfectos. Si las flexiones llegaron a ese nivel, entonces a mí me faltó la rótula porque a lo mejor se podía activar. Y entonces tengo que Profe, asignarla y volver a hacer el estudio. ¿Ya? Yo prefiero esa forma. Predefinir un poco cómo se va a comportar esta cosa y después verificar que fue así efectivamente. ¿Ya? Bien, profe, consulta. sí, ¿cuál? Eso, si usted pone entonces las rótulas plásticas primero en el primer nivel, por así decirlo, eh, ¿efectivamente se plastificaría el primer nivel antes que lo otro? Porque ¿cómo sabe que ese sería el primero en plastificar? No, en este caso, yo le puse a todas estas vigas, a todas las vigas le puse los extremos, Pero a porque las el columnas, marco digo. está diseñado con criterios que dicen que la respuesta debiera ser que primero se rotulen las vigas y después las bases de la columna. Y también Ah, debiera ya. ser, eso es por diseño, porque seguí el detallamiento que la norma me obliga y que conduce a Ya. eso. ¿Ya? Entonces es lo que yo puedo esperar. Ahora, no siempre lo que yo puedo esperar es lo que pasa. ¿Ya? En este caso sí pasó porque es un ejemplo calibrado para eso. ¿Ya? Pero no siempre pasa lo que uno espera. ¿Ya? Pero de todas maneras, la recomendación sigue siendo esa. Es decir, primero usted asigne no linealidades donde usted sabe que van a estar o cree que van a estar y revise el resto. Eso hace que la resolución del problema sea mucho más liviana para cualquier Mm. software. Y claro, aquí yo lo corrí para un registro, pero normalmente uno hace 5.000 análisis juntos, entonces ahí en que se demore cada uno un minuto o se demore 5, es una diferencia brutal, porque claro, cada uno tiene diferencia de minutos, pero cuando hago 5.000 tengo diferencia de días o a veces de semanas. Entonces Claro. hay que verlo con calma. Yo prefiero ir de abajo para arriba, ir complicándolo según sea necesario, no resolver lo más complicado del tiro. Ya, perfecto. Entonces, en las columnas, en la base de las columnas, le puse una rótula que en este caso le asigné elegí una de las que SAP me propone, para que sea una cosa fácil. Y esa rótula reconoce la interacción entre la carga axial y la flexión. Dice, si usted tiene mucha carga axial, entonces le queda poquita resistencia a la flexión. Esa es la gracia que tiene. Veamos cómo son. ¿Cierto? Ya vimos que están en los extremos de la viga, en la base de la columna, ¿cierto? Ahora veamos cómo son esas cuestiones. ¿Dónde están esas rótulas? Tiene que estar en Define y en cualquier... ¿Dónde estarán? ¿Estarán acá? Acá está. Estas son las que usé. Ojo, usé una rótula que SAP ya tiene. No usé un elemento link, que es otra opción que a veces uno usa. Por ejemplo,
para representar una riostra de pandeo restringido, lo que yo personalmente hago es usar un link, reemplazar ese elemento riostra por un link que tiene una constitutiva que yo adapto sus parámetros para que se parezca a lo que yo quiero, que en ese caso es la riostra de pandeo restringido. En este caso, las rótulas de SAP son constitutivas fenomenológicas de un puntito. Eso. Entonces me metí acá y aquí tengo definidas dos rótulas. Veamos primero la FH1, que es la flexural pura que ya vimos, ¿cierto? Veamos qué cuestión es. Esto es para meterse un poquito nomás en esto de qué hacen los programas. Y elegí SAP porque es lo que tengo acá, pero estas cosas las hacen muchos programas también. Ya, y se llama FH1 porque yo le puse ese nombre nomás. Y es una rótula controlada por deformación. Normalmente, cuando uno tiene que hacer un análisis de este tipo, ocupa modelos fenomenológicos controlados por deformación. ¿Recuerdan que yo les decía que cuando uno hace un pushover, por ejemplo, por fuerza y empieza a empujar para el lado de la estructura, claro, si uno va subiendo la fuerza va a encontrar el punto máximo de corte basal o de fuerza que resiste la estructura, pero de ahí no va a poder pasar. En cambio, si se va por el lado de la deformación, claro, la fuerza puede subir o bajar dependiendo de dónde yo esté. ¿Ya? En general, cuando uno busca ductilidades, debería irse más por el lado de las deformaciones. Y vamos a ver por qué en este caso es importante. Entonces ya, esta es una cosa de deformación, con el momento 3,3, que es el momento en el eje fuerte, ¿cierto? Veamos qué cuestión puse acá. Eso puse. Claro, uno lo ve así y no es muy claro qué cosa dice acá. Hay que darle un poquito más de vuelta. Pero para tener una idea, son vigas doble T, por lo que ya esta curva es simétrica. No olvidé. Son fenomenológicas. Yo le decía, en un puntito, yo voy a decir cómo se porta esto. Y por eso elegí ese momento rotación. Puede ser momento curvatura y ahí el programa solito ya me empieza a pedir un largo de rótula plástica. Esto puede complicarse todo lo que uno quiera. Uno puede hacer modelo de fibra y ponerle la constitutiva inelástica a cada fibra del material. Todo eso lo puede hacer. Para complicarse no hay límite. Para simplificar, como en este caso, ahí hay ciertos límites, porque yo tengo que simplificar mientras me sirva el resultado. ¿Ya? Ok, ¿qué es lo que el SAP reconoce en esta curva? El SAP dice, el comportamiento lineal yo lo conozco. De cero hasta hasta el giro de fluencia, yo lo conozco porque está definido por el E y por la sección que yo ingresé. Entonces lo que aparece acá parte desde el giro de fluencia para adelante. La primera rama elástica no está dibujada acá. Entonces, ¿qué quiero que miremos un poco? Por ejemplo, esta cosa es simétrica. Yo le digo que use los momentos de fluencia, que los calcule con la sección que yo le puse nomás. Entonces, esta curva, que es una curva que no la inventé yo, ¿cierto? Esta curva viene de algunas publicaciones que dicen, mira, esta es más o menos la constitutiva que debe tener una curva de este tipo, ¿ya? Que es, usted sale del rango elástico, tiene una reducción de rigidencia, baja la rigidez por fluencia, ¿cierto? Pero no es horizontal, ¿ya? O sea, la misma bilineal que hemos visto hace rato. Y llega un momento en que esta cosa ya, el giro es muy grande y la rótula se cierra o la rótula colapsa. Queda un poquito de resistencia en esa rótula, pero la verdad es que la rótula ya falló. Entonces, ahí es donde tiene uno este comportamiento. ¿Qué tanto puede sostener el giro, o mejor dicho, seguir girando esa rótula manteniendo una cierta carga? Bueno, aquí es donde está la ductilidad del diseño que yo asigné. En este caso, como estamos en acero, normalmente esta capacidad de giro va a venir de las razones ancho-espesor que tengan las alas de esa viga. Bien, aquí hay hartas cosas, ¿cierto? Pero veamos más o menos cómo está la curva, ¿cierto? Aquí hay rotación. Claro, rotación partido por SF. Ya, básicamente son giros de fluencia, ¿cierto? Es veces el giro de fluencia. Bien. Y acá, momento partido por SF, ya, otra vez, entonces está en veces el giro de fluencia. Si ustedes se fijan, entonces aquí estoy en 1, bien, estoy en el giro de fluencia. ¿Y cuánto subo ahí? 25%.
Ya, o sea, tengo una rigidez por fluencia, pero es bajita. Acá sí es importante, porque si se fijan, aquí estoy en 0, o mejor dicho, una vez el giro de fluencia, acá estoy en 6. Ya, entonces tengo un largo, eso lo estoy midiendo en giros de fluencia, no directamente en radianes, pero en giros de fluencia, para que ustedes se den más o menos una idea de cuánto giró esa cosa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta cosa tiene zonas con colores. Entonces, después cuando yo haga un análisis no lineal, le voy a poder pedir al SAP que me muestre en qué color quedó esa rótula, o hasta dónde llegó esa rótula. Y eso es importante porque eso me da indicadores. Y acá abajo hay otra cosa chora que uno puede definir. Por ejemplo, tengo, bueno, la curva es simétrica, así que solo están definidos los positivos. Ahí dice 2 giros de fluencia, 4 giros de fluencia y 6 giros de fluencia. ¿Para qué me sirve esto? También por una cosa gráfica, cuando yo corra esta cosa, me va a mostrar colores en la rótula plástica cuando se active. Entonces yo voy a poder saber si está en azul, esta cosa tiene 2 giros de fluencia como mucho, por lo tanto corresponde a una ocupación inmediata, no es daño. Después, si llega a los 4 giros de fluencia, me tengo que preocupar un poco, pero voy a ver celestito. Y si ya llegó a verde, estamos mal mucho. ¿Ya? Lo vamos a ver de ahí, porque tengo un videito donde corrí este análisis y se van poniendo de colores las rótulas. Esa es la gracia de ser medianamente ordenado, que después gráficamente uno puede encontrar mucha información. La otra rótula. La otra rótula es menos intuitiva, ¿cierto? Y no nos va a interesar mucho, pero igual se los voy a mostrar. Acá está, ¿cierto? Es una rótula que tiene interacción entre carga axial y momento en el eje fuerte, o sea, dentro del plano. Y tiene esta forma. No me voy a meter mucho en esto. Pero quédense con la idea que a cada paso de integración, cada instante, lo que va haciendo el programa es ver qué nivel de carga axial tengo, es muy alto, si es muy alto, entonces bajo la resistencia de momento. Y ahí veo, salió del rango elástico o no. Entonces, claro, son más pasos que tiene que verificar en cada integración. ¿Ya? De eso se trata esta rótula con interacción. Con la otra que es flexión, solamente el programa dice, ¿qué giro tengo? Ya, tengo el momento. Aquí no. Aquí es, ¿qué giro tengo y qué carga axial tengo en ese momento? Ya, y con esos dos veo qué momento hay. ¿Ya? Es un poco más jodida. Pero en este caso plastificaba la base, así que era necesario considerarla también. La carga axial, la verdad es que en este ejercicio no es tan grande. Y como no es tan grande, en realidad yo podría haber puesto una rótula flexural nomás en la base y tendríamos 3/4 del mismo resultado. Esa es la verdad. Veamos entonces qué cuestión me sale de esto. Aquí tengo un videito acá. Un videito con la respuesta elástica. ¿Ya? Cuando yo hago correr esto con el registro de constitución ajustado al espectro de diseño para R igual 1 y no permito que el edificio salga del rango elástico, esto es lo que le pasa al edificio. Se mueve, se mueve, se mueve, se deforma mucho, pero yo no le estoy permitiendo salir del rango elástico, así que se va a seguir deformando un montón y nunca voy a ver ninguna rótula plástica, porque estoy corriendo un, un comportamiento elástico. El video que vamos a ver después de este sí va a reconocer la formación de las rótulas plásticas. Y ahí es donde yo quiero que ustedes pongan mucha atención para que vean dónde se formaron las rótulas plásticas primero y cómo va cambiando la incursión inelástica, ¿cierto? Porque según el color van incursionando más arriba, en mayores giros, ¿ya? Y también como es inelástico, va quedando con deformaciones remanentes, porque no necesariamente se alcanza a recuperar toda la deformación. En este caso, ustedes ven que se recupera todo, pues es elástico, y esta cosa va a quedar paradita tal como estaba al principio, pero eso no es verdad, ¿cierto? Eso es solo porque estamos integrando y resolviendo de esa manera.
porque elegimos resolver de esa manera. El otro no es que sea verdad, pero es un poco más representativo de lo que uno sí espera, ya que fue esto diseñado con un R. Entonces es normal que uno espere incursiones en elástica cuando le pida respuesta para el espectro elástico, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver. Ahí ya está parando el sismo. Estos son los mismos videitos que hace el SAP. No hice mucho en esto. Se sigue moviendo esta cuestión, pero en algún momento para. Bueno, los videos están hechos reconociendo que el suelo se mueve. Aquí se está mostrando el U total, el absoluto, no solamente el U relativo. Ahora, fíjense mucho porque ahora les voy a mostrar la respuesta inelástica. Fíjense muy bien, mucha atención aquí porque en algún momento los giros van a superar la primera fluencia y se va a empezar a marcar distintas rótulas plásticas. Fíjense dónde aparecen primero, ¿cierto? Y cómo cambia el color. Ahí aparecieron ya. ¿Se fijan? Empezaron a aparecer, no han aparecido en el tercer piso. Son rosaditas, así que los giros son bajos todavía. ¿No? Ahí viene un caso más fuerte. Vamos bien. Ahí llegó la zona fuerte del sismo. Primero, si se fijan, la respuesta no es igual que la elástica. No se mueve igual el edificio. ¿Ya? Pero además, se marcan estas rótulas plásticas. Las del tercer nivel no se están activando todavía. Bien, vamos a ver si al final del sismo se activan o no. Miren la de allá. La abajo a la derecha, la patita. ¿Qué pasó? Fíjense en las bases de las columnas. Ya, las bases, ahí tengo las bases de las columnas en verde. O sea, esa cosa ya está mal. Y tengo una roja. Ahí pasó una a rojo, ¿se fijan? O sea, lo que estoy viendo acá, y apareció ahí en el tercer piso una también, ¿se fijan? Una rótula plástica. Entonces, este edificio, a pesar de lo lindo que se veía, cuando yo lo corro con esto me doy cuenta que tiene una incursión en el Ártica bastante localizada. Claro, yo en el diseño lo vi de forma general, pero aquí, cuando hago el análisis en elástico, me empiezo a dar cuenta que el edificio tiene falla. Evidentemente la deformación no es de este tamaño, esto está amplificado muchas veces para que uno lo pueda apreciar, porque si no, no tiene ninguna gracia, ¿cierto? No alcanzo a ver estas cosas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo importante ver? Lo voy a parar ahí para que lo veamos. ¿Qué es lo interesante ver acá? Que tengo elementos que tuvieron unos giros bastante buenos y otros elementos que están llegando a giros que no son lo que yo esperaba. ¿Cierto? Aquí estoy llegando a giros. Los verdes eran los más grandes. Esto todavía puede ser aceptable. Entonces, fijan que los giros en las vigas parece que andan súper bien. Pero los giros en las bases de las columnas se fueron a la punta del cerro. Estamos mal con esos giros. Tengo que revisar si realmente las bases de columna, o la columna como sección, son capaces de tolerar este nivel de giro o no. Si no son capaces, tengo un problema. ¿Ya? Porque claro, la redistribución a las vigas se va a producir siempre y cuando la columna esté viva. Entonces, por eso, yo no necesariamente necesito más capacidad de resistencia en la columna, pero tengo que ver si la capacidad de giro es suficiente. Entonces, si fijan, aquí debe haber influido, porque son justo estas columnas, influido la carga axial que tienen esas vigas, o sea, esas columnas efectivamente, porque llegaron muy rápido a las curvaturas que las hacen fallar. ¿Ya? Bueno, ese es el ejemplo. Eh, Esto es lo que se espera cuando uno hace un análisis de desempeño, cuando uno ya diseñó una estructura, después la expone a distintos tipos de registro, uno espera que empiece a fallar más o menos de esta manera, que empiecen a tener las no linealidades donde uno diseñó. ¿Ya? No siempre pasa. Ya, eso con el marquito. ¿Dudas, consultas, comentarios?
Yo, eh, por ejemplo, si en las columnas de los pisos más arriba, si falla o sea, si el giro en la primera columna ya falla, necesariamente las otras dos también, o no es necesario, habría que revisar también. No, no, estas son las vigas, ¿cierto? En este caso, el diseño no permite que falle la columna acá flexuralmente. Se diseñó para que esa columna resistiera la máxima plastificación que tiene la viga. Eso es un criterio de diseño súper común en marco de momento, que todavía no lo hemos visto, parece, en las clases. Pero como la forma de fallar del marco de momento es extremos de las vigas flexurales y base de columna flexural, lo que se hace es que yo defino la viga y después reviso que la columna no vaya a fallar para la máxima carga flexural que puede generar la viga. Si falla, bueno, necesito robustecer la columna. Entonces, por diseño, no puede producirse la plastificación acá en estos sectores. Igual hay que revisar, ¿cierto? Cuando uno tiene estos análisis, puede revisar y verificar que efectivamente eso pase o no. ¿Ya? En este caso, la plastificación en la base de la columna está bien, porque yo no puedo evitar que eso pase, ¿cierto? Como las columnas están empotradas, siempre voy a tener un momento en la base. Y si ustedes se fijaron, claro, uno siempre quisiera a lo mejor que plastificaran todas las vigas antes que la base de la columna. En este caso no fue así. Plastificó el primer piso y ya empezó a plastificar la base de las columnas. Después, a partir de esa plastificación, subió la plastificación al segundo nivel de viga. Y la verdad es que de manera bastante incipiente llegó al tercero. Uno podría decir, ¿sabes? Que las vigas del tercer piso en realidad no participaron mucho en la respuesta generalizada, no aportaron mucha ductilidad finalmente. A pesar de que el diseño está bien hechito, está equilibrado, pero la plastificación no subió hasta allá arriba. ¿Ya?